Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 24 y siguiente. Jesús hizo enojar a la gente, ¿cómo la ve? Jesús hizo que se pusiera brava la gente. Tan brava, tan llena de ira, dice la palabra de Dios, que lo llevaron a un barranco para tirarlo. Pero Jesús pasó por en medio de ellos. En este evangelio les voy a decir cómo hizo Jesús para hacer enojar a la gente, o cómo nosotros hacemos enojar a la gente hasta el punto de que se llenen de rabia por nosotros. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 24. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Presten mucha atención a este evangelio. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria, por este gran guerrero que era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señora fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas,
y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedaría limpio? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios, se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 41 y 42 vamos a responder todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está sediento mi ser. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Todos. Estoy sediento del Dios que da la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio.
y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír todo lo que los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle a Él que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros para que el Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es lunes. Bueno, iniciamos la semana con este día lunes recibiendo esta hermosa enseñanza. Bendito sea Dios, que nos regala el compartir de este nuevo día, que nos regala esta bella oportunidad para meditar su divina palabra. Vamos a meditar todos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 24. Repito, San Lucas, capítulo 4, versículo 24 y siguiente. Y de este Evangelio me llama la atención la última parte, donde la gente se enojó con Jesús. Jesús no era monedita de oro para agradar a la gente o para caerle bien a todo el mundo. No. Miren, Jesús era una persona muy buena. Claro que sí, es una persona muy buena. Miraba a un paralítico y le decía: levántate y anda. Miraba a un ciego y le abría los ojos para que pudiera ver. Miraba a un sordo tartamudo, le destapaba la boca y los oídos. Miraba a una persona muerta, un Lázaro, y lo resucitaba. Miraba a las personas con hambre y les daba de comer. Jesús es una persona muy generosa, una persona muy dada. La gente lo amaba. La gente lo quería porque él hacía obras muy buenas que manifestaban el amor de Dios. Sí, pero también Jesús es una persona, escuchen bien, que le llamaba al pan pan y al vino vino. Y cuando habían cosas malas que corregir, él las corregía. Bueno, era una persona muy clara, Jesús. Ayudaba a todos, pero también corregía y llamaba la atención. Y resulta que cuando Jesús llamaba la atención de las personas y les daba enseñanzas, entonces habían personas que se molestaban. Y fíjense, termina el Evangelio diciendo
que el pueblo, las personas de la sinagoga lo llevaron a un barranco para lanzar a Jesús hacia abajo. Estaban enfurecidos contra Jesús, estaban molestos contra Jesús, estaban bravos contra Jesús. Miren, mientras que Jesús les complacía, mientras que Jesús les llevaba la corriente, mientras Jesús hacía lo que ellos quisieran, le daban aplausos, le daban beneplácito, le decían muy bien, excelente. Pero en el momento en que Jesús vio que estaban pasando situaciones irregulares, estaban pasando situaciones malas, y empezó a corregirlas y empezó a llamar la atención, eso no le gustó a la gente del tiempo de Jesús. Eso por el contrario les molestó, eso por el contrario les preocupó, eso por el contrario despertó en ellos ira, despertó en ellos rabia. Pero a Jesús no le interesaba. Me llama la atención porque dice la palabra y termina: pasando por en medio de ellos se alejó de ahí. Pasando por en medio, ya lo iban a despeñar, ya lo iban a tumbar, ya lo iban a empujar, y él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Ahora, ¿qué fue lo que despertó la rabia en los judíos, en la gente que estaba en la sinagoga? ¿Qué fue lo que despertó la molestia? ¿Cuál fue el detonante o cuál fue la pólvora? Mire, siempre nosotros tenemos un punto débil, ¿sabe? Siempre tenemos algo que nos hace detonar, algo que nos hace explotar, algo que nos hace enojar. Siempre, usted puede estar muy tranquilo en su casa, pero llega su esposa y viene a hacerlo molestar, le toca un tema y usted se molesta. O viene su esposo, le toca un tema, usted se molesta. O usted le habla a sus hijos de un tema y se molesta. O le habla a sus empleados, o le grita, o le insulta, lo que sea, se molesta. Siempre hay un detonante. Siempre hay una pólvora que ahí está guardada muy dentro de nosotros, que nos hace explotar, que nos hace reventar, que nos hace enojar. Eso fue lo que hizo Jesús. Le metió un poquitico de candela a esa pólvora y la gente de la sinagoga explotó. Ahora, ¿qué fue aquello que Jesús dijo? ¿De qué habló el Señor? ¿Sobre qué tema trató? ¿O cuál fue el punto que tocó, el punto álgido que tocó Jesús para que aquellos se molestaran, para que aquellos se enfurecieran? Bueno, eso vamos a ver en este evangelio. ¿Cómo logró Jesús que se molestara la gente de la sinagoga, que por supuesto eran judíos? ¿Cómo logró Jesús despertar la rabia, la molestia? Pero no solamente eso, arremetieron contra él, pero no le quitaron la vida, porque todavía no era la hora. Se fueron, se lanzaron contra Jesús, lo llevaron hasta un monte muy alto, un despeñadero, pero no pudieron hacer nada. Aunque querían, aunque tenían programado, aunque tenían pensado, no lo pudieron hacer. Vamos a ver cómo lo enseña el Evangelio de San Mateo, San Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret. Entró en la sinagoga y dijo al pueblo. Miren cómo hizo enojar Jesús al pueblo. Miren cómo hizo Jesús enojar a las personas que estaban ahí. Miren cómo procuró que ellos se molestaran. No lo hizo a lo mejor a propósito. No lo hizo porque quería, sino porque tenía que hablarle. Y mientras que usted le hable al pueblo de las cosas que ellos quieran oír, todo el pueblo está contento. Pero cuando usted le habla al pueblo de las cosas que él no quiera oír, todo el pueblo se pone descontento. Si no, dígale a su hijo que no se ha casado, que se case para que vea. Mientras que usted le hable, diga: hijo, bueno, vivo un tiempito con su novia y pásenla bien y después piensan en casarse. Están excelentes. Pasó el tiempo y usted le dice: hijo, mire, usted sabe que ya vivieron el tiempo, ya fue tiempo suficiente. Entonces, ¿cuándo se van a casar? Ahí se agarra usted de enemigo a su hijo o a su hija. O dígame si no. Mientras que usted sea una persona que le lleve la corriente a la gente te va a decir: muy bien, excelente. Bueno, eso había hecho Jesús, había sanado enfermos, había
dado de comer a la gente, había expulsado demonios, había resucitado muertos, y hasta ese momento Jesús era lo máximo con lomito para el pueblo. Pero cuando Jesús empezó a hablar hoy precisamente en este Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 24, empezó a reclamarle al pueblo, a decirle que se convirtieran, que cambiaran de vida, que mire lo que estaba pasando en otros pueblos, y ellos estaban quedando sin milagros, se estaban quedando sin la presencia de Dios porque era uno desobediente. Ahorita lo vamos a meditar. Entonces el pueblo se amotinó, se enojó, se puso bravo y sacó a Jesús y ya lo despeñaban. Fíjense. Mientras que usted le hable bonito a su esposa, mientras que usted le hable bonito a sus hijos, a su esposo, todo va bien. Pero si en algún momento le dice algo feo, le dice algo de mala gana, o está mal geniado, está recién levantado y le trata un poquito mal, ahí arde Troya de inmediato. Mientras que usted sea complaciente con sus obreros, con las personas que trabajan para usted en una empresa, en lo que sea, una finca, una parcela, mientras que usted sea una persona generosa, mire, esa gente va a estar feliz. Pero el día en que usted le exige llegue temprano, colóquese en el uniforme, aprendan a hablar, no sean groseros y coloque norma, ese día se va a enojar las personas que trabajan para usted. Así pasó con Jesús. Jesús hasta ahora había hecho puros milagros, puras acciones buenas. El pueblo lo amaba, el pueblo lo quería, era lo mejor que había. Era el mejor papá del mundo, era la mejor mamá del mundo, era el mejor patrón del mundo. Claro, no les había corregido, no les había llamado la atención. Pero en el momento que le llamaron la atención, que le corrigieron, ¡ah, caramba! El pueblo se despertó, se amotinó contra Jesús y ya lo apedreaban. Ya lo empujaban para un barranco, fíjense. Y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Lo que Jesús va a decir a continuación es una profecía. Es una palabra que se va a cumplir. Es una palabra que va a caer mal. Miren, cuando uno anuncia como profeta es lo máximo, es lo mejor. Es la mejor persona del mundo. Cuando usted le dice a la gente buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando la mamá le da de comer al hijo y le dice: hijo de mi vida, venga a comer. Cuando se tratan con cariño en la pareja: mi amor, mi vida, mi niña consentida, por ti dejaría toda mi porquería. Cuando el jefe le da la bienvenida, es la inauguración del trabajo, es el primer día del trabajo, eso es lo mejor. Eso es la parte profética, es la parte bonita. Señor, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Cuando la palabra de Dios se entiende, cuando la palabra de Dios se medita, cuando la palabra de Dios se saborea, eso es lo más bonito que hay. Esa es parte de la profecía. Pero cuando vienen las denuncias: terminó de comer, párese y lave los platos. Ay, no, yo no quiero lavar. Cuando el esposo le dice a la esposa las cosas malas que tiene, o la esposa le dice al esposo las cosas malas que tiene, o cuando el padre corrige al hijo mientras que le da estudio, le da comida, lo lleva a pasear, todo es bueno. Pero cuando se le corrige por grosero, por altanero, por caprichoso, por pretencioso, por bueno cualquier motivo, etc., el hijo se pone bravo. Jesús llegó a decir: ningún profeta es recibido en su propia tierra. Vengo a predicarles, vengo a profetizar. No vine que ustedes sean mis amigos. Yo vine fue a predicarle, a denunciar las injusticias, a denunciar las cosas malas. Tanto le afectó al pueblo que ya el pueblo lo quería sacar, que ya el pueblo lo querría correr, que ya el pueblo se cansó y dijo: este Jesús que se vaya de aquí, que se largue, nos estorba. Este Jesús es bueno cuando hace milagros, cuando hace las cosas buenas, cuando nos trae de comer, cuando nos trata con cariño. Pero ahorita que nos viene a corregir, ¿quién se cree él? Ahorita que nos viene a llamar la atención, ¿quién se cree él? Ahorita que nos viene a decir las denuncias de las cosas malas que tenemos, ¿quién se cree Jesús? A ver, y así pasa en la vida. Así pasa en la vida.
Nosotros somos moneditas de oro y le caemos bien a todo el mundo cuando somos amables, cuando somos sociales, cuando compartimos con todos, cuando salimos con todos, cuando vamos a comer, cuando vamos a pasear, cuando vamos a divertirnos. Ahí somos amigos de todos. Pero una vez que empezamos a corregir las malas actitudes, los malos caminos, las malas acciones, cuando empezamos a reprochar, a corregir, a señalar los caminos torcidos que se están llevando en la vida del papá, de la mamá, de los hijos, del esposo, de un pueblo, de una comunidad, nos convertimos en las peores personas del mundo. Nos convertimos en las personas que juzgamos. Nos convertimos en las personas que señalamos. Nos convertimos en las personas de esas que se dan golpes en el pecho pidiendo perdón. Nos convertimos en lo peor. Y si es posible, quisieran acabarnos. Quisieran destruirnos. Quisieran darnos palo. Quisieran señalarnos. ¿Cómo lo ve? Y eso nos va a pasar en la vida. Por eso Jesús llegó a decir: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Porque el día en que nos toque ser profetas a nosotros, el día en que nos toque corregir, el día en que nos toque decirle a la gente: epa, ¿qué pasó? ¿Por qué anda por ahí? Ese día nos van a ver mal y nos van a señalar. Oigan, escuchen. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel, escuchen bien, había ciertamente en Israel el pueblo escogido, el pueblo de Dios, el pueblo consagrado, el pueblo de la promesa, muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Ahora, ¿por qué cuando el pueblo escucha esto se pone bravo? ¿Por qué esto despierta el furor, la rabia del pueblo? Jesús no los insultó, Jesús no los maltrató, Jesús no los gritó, Jesús no los trató mal. Jesús solamente le dijo: habían viudas, y fue enviada la palabra de Dios a una viuda de Sarepta. Yo les voy a explicar. El pueblo de Israel era el pueblo de las promesas, era el pueblo donde iba a nacer el Mesías, donde nacían los profetas. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, a quien Dios cuidaba, a quien Dios custodiaba. Era el pueblo donde Dios hacía milagros, hacía prodigios. Acuérdense las plagas que hizo caer sobre Egipto para librar a su pueblo. El mar que se abrió en 2 partes para que su pueblo pasara. El maná que cayó del cielo para que el pueblo de Israel se alimentara. Eran los consentidos, decimos en Venezuela, los toñecos de Dios. Los israelitas eran los toñecos de Dios, eran los predilectos del Señor. Y nada podía pasar en contra del pueblo de Dios. Pero un día el pueblo estaba portando mal. Pero un día el pueblo estaba haciendo lo que le venía en gana. Y Dios, para corregirlo, mandó a un profeta, y el profeta, que se llamaba Elías, hizo que no lloviera. Faltó la lluvia durante, dice la palabra de Dios, 3 años y medio. No hubo agua, no hubo lluvia, el pueblo estaba portándose mal. Dios lo castigó para que el pueblo empezara a portarse bien, y el pueblo no se encaminaba. Por eso duró tanto la sequía. Era una sequía extrema donde morían animales y personas. Y entonces, como el pueblo no se arrepentía, había una viuda, dice la palabra de Dios, en Sarepta. Un pueblo pagano, un pueblo que no era del pueblo escogido, no eran los escogidos, no eran los predilectos. Y había este profeta que se llamaba Elías, que tenía que profetizar a favor del pueblo, tenía que buscar a la gente del pueblo, tenía que lograr que los prodigios de Dios se hicieran en el pueblo de Israel. Y el profeta fue enviado a la viuda de Sarepta. Tremenda humillación para el pueblo de Israel. Dios, por castigarlos, no se fijó en las viudas de Israel, que eran muchas, que tenían hambre, que tenían necesidad, que estaban sufriendo, sino que se fijó en una viuda de Sarepta.
de una comunidad pagana, de una comunidad que no tenía que ver nada con las promesas, no eran de las consentidas, no eran de las niñas de los ojos, no eran de las predilectas, no eran de las escogidas de Dios, era de un pueblo pagano. Y esa viuda se alimentó. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Y esa viuda se libró. Y Elías le dijo, mira, dame comida. Ella dijo, no tengo más, unos puñados de harina y de aceite. Hágame comida, que Dios dice que la vasija no se va a vaciar y el aceite nunca va a faltar, nunca. Usted hágame comida, tráigame la comida que Dios le va a proveer. Y así pasó. Durante el tiempo de la sequía, todas las viudas de Israel se estaban muriendo de hambre, todas las viudas de Israel estaban faltadas de agua, de hambre, y aquella pobre viuda de Sarepta no se murió ni su hijo y alimentó al profeta durante un tiempo. ¿Por qué se molestaron? Porque Jesús le estaba diciendo al pueblo que si se seguían portando mal les iba a pasar igual. Que Él no iba a hacer milagros, que Él no iba a hacer sanaciones, que Él no iba a hacer curaciones ahí. Jesús les estaba diciendo que el pueblo de Israel sí era el escogido, pero por ejemplo, miren a la Sirofenicia. Era una mujer pagana, era una mujer que no era del pueblo de Israel, y a ella le había hecho un milagro en la hija. Miren a aquel general, aquel capitán, aquel que se le acercó pidiendo por su hijo enfermo. Era alguien pagano, era de los romanos, y a él le hizo un milagro. Miren a todas las personas que Jesús estaba ayudando, no necesariamente. Miren los que andaban con Jesús, no necesariamente eran el pueblo judío, porque el pueblo judío se estaba portando mal. Jesús le dijo, no les voy a ayudar. Jesús le dijo, no les voy a hacer milagro. Jesús le dijo, conmigo no cuenten, ustedes son unos mal portados. Así como pasó con la viuda de Sarepta, que el profeta fue enviado a una mujer pagana, yo también voy a atender a la mujer y a los hombres paganos. Miren a Zaqueo, miren a Leví, ese es pagano, véngase conmigo, sígame. Tenían tantos judíos que lo podían seguir y llamó a un pagano, a Leví. Llamó a un tal Simón de Canaá, un cananeo que era pagano, dijo, venga y me sigue. Miren a los discípulos que cargaba a Jesús, no eran todos del pueblo judío. Habían paganos y a ellos lo llamó, y eso no estaba bien ante los ojos del pueblo. Y el pueblo se estaba dando cuenta que habían personas que seguían a Jesús que no eran judíos. Y como no eran judíos, ¿cómo se le ocurría estar con ellos? Jesús con la samaritana, ¿no se acuerdan cuando se encontró con la mujer en el pozo y se puso a hablar con la samaritana? Los samaritanos y los judíos no se querían. Y allá fue y se entambló a hablar con una samaritana, una mujer que a lo mejor no quería. Y a lo mejor ella no lo quería, pero se entabló a hablar y les dijo, así como le pasó a la viuda de Sarepta que era pagana y el profeta ayudó, yo también voy a ayudar a las viudas que son paganas. Y a las viudas del pueblo de Israel, por culpa de ustedes que están portando mal, no los voy a ayudar. Por eso se enojaron. Miren el otro ejemplo. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, otro profeta. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Y Jesús coloca otro ejemplo. Había un hombre llamado Naamán. Era un general muy valioso para el rey. Y resulta, bueno, hace unos días creo que leímos la historia. Resulta que Naamán era muy bueno, era muy eficaz en la guerra, pero sufría de lepra. Y entonces en una correría que hicieron, agarraron a unos judíos, se lo llevaron para allá. Y la esposa de Naamán se compró una esclava. Y la esclava era judía. Y cuando vio lo que estaba pasando, la esclava dijo, mire, si usted supiera, si su esposo viera el profeta que hay allá en Israel, que el profeta se llama Eliseo, él lo sanaría. Y el rey Naamán se fue y le dijo al rey, el rey le hizo una carta porque lo quería mucho para que se curara la lepra, era un gran general, y le dijo, vaya para allá, donde el rey, dígale que lo cure. Y se fue. Y el rey se puso bravo y le dijo, ¿cómo se le cura a aquel rey mandaba ni que yo fuera Dios para curar a Naamán de la lepra? ¿Cómo se le cura? Esa enfermedad no tiene cura. Eliseo escuchó y le dijo, mándemelo para acá, para que vean que hay un profeta. Y se fue Naamán, que era sirio, y le dijo a aquel general, le dijo a Naamán, le dijo Eliseo, va y se baña 7 veces en el río, y esa lepra se le va a quitar. Naamán se puso bravo y le dijo, no señor, ni que los ríos de mi tierra de Siria no son más limpios que los mugrosos ríos de aquí. Y un hombre le dijo, mire,
Si a usted lo fuera mandado el profeta a destronar, a destruir, a acabar con un reino, lo fuera hecho. Pero lo está mandando a bañarse, va y se baña, pues. Y se bañó 7 veces en el río y aquel hombre quedó curado de la lepra. Era de Siria, era sirio, era pagano. A ellos no tenía por qué llegarles el pan de los hijos. A ellos no tenían que sucederles milagros. A ellos no se les ayudaba. A ellos no se les tendía la mano. A ellos no se les hacía milagros. A ellos no se les daba de comer. Y Jesús estaba retando a los judíos. Jesús estaba ayudando a los sirios, ayudando a los paganos, ayudando a los cananeos, ayudando a los samaritanos, ayudando a todos. Jesús dijo, más alegría hay en el cielo por una oveja perdida que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Jesús estaba por los paganos, por los que no creían, por los publicanos, por los pecadores. Andaba con prostitutas, con borrachos, con sinvergüenza. Y los judíos estaban molestos, estaban fúricos. Y cuando Jesús llega le dice, Naamán, que era sirio, fue curado. Y ustedes, que son judíos, no van a ser curados. Es decir, que para ustedes no hay. Que para ustedes no hay milagros, que para ustedes no hay sanaciones, que para ustedes no hay palabra, que para ustedes no se les va a predicar. Yo no soy profeta en su tierra, es decir, yo a ustedes no me voy a encargar, no les voy a ayudar. Les doy la espalda, pues, en español. Claro, mire lo que dice la palabra. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se molestaron, les dio rabiecita, les dio molestia. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba dando la espalda. Porque ellos estaban acostumbrados a ser los consentidos, porque ellos estaban acostumbrados a ser los maximitos, ellos estaban acostumbrados a ser los primeros. Y Jesús dijo, no señor, le doy la espalda, no cuenten conmigo, no se vistan que no van. Se llenaron de ira, se llenaron de rabia. Cuando Jesús los corrigió, les llamó la atención, se molestaron muchísimo. Eso pasa cuando nosotros nos corrigen, nos llaman la atención, cuando estamos acostumbrados a algo. Estamos acostumbrados a algo y eso algo que estamos acostumbrados ya no sucede, nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia. Oigan, y levantándose los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Tanto se enfurecieron aquellos judíos que ya iban a tirar a Jesús, ¿cómo la ve? Tanto se molestaron porque Jesús les corrigió, porque Jesús les anduvo duro, porque Jesús les llamó la atención, que se pusieron bravos. Eso va a pasar. Cuando ustedes y yo prediquemos, evangelicemos, cuando ustedes y yo llamemos la atención, siempre van a haber personas que reboten. Siempre van a haber brujos, protestantes, van a haber adivinos, magos, chismosos, van a haber borrachos, van a haber drogómanos, van a haber ladrones, van a haber prostitutas, van a haber, personas que le quiten la vida a sus hijos en el vientre, personas que estén viviendo el pecado, que se molesten. Este cura habla pamplina, este cura ya no nos sirve, este cura es lo peor, este cura yo no sé qué. Cuando ustedes y yo estemos decididos a predicar la palabra de Dios y no a complacer a la gente, a predicar la palabra de Dios, ese va a ser el día en que ustedes y yo, por decir la verdad, no van a tirar piedras, no van a dar la espalda, no van a empujar y nos van a dejar solos. No van a tratar de acabar, no van a tratar de tratar mal, de empujar hasta un abismo donde nos podamos caer. Esas son las personas. Y Jesús no le importó. Pasó por en medio de ellos y se fue. Y eso que hizo Jesús debemos hacerlo nosotros. En medio del mal, en medio de las cosas malas debemos pasar por el medio, pero con la frente en alto. Por el medio para enseñarles que están haciendo el mal, por el medio para enseñarles que están viviendo no como Dios manda, sino como a ellos les viene en gana. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que en la predicación no estamos para complacer, que en la predicación no estamos para que nos aplaudan, que en la predicación y en el trabajo pastoral no estamos para que la gente diga qué bonito, qué hermoso, que en la predicación, en el trabajo pastoral, en la misión, estamos para que nos tiren piedra y encontraremos a mucha gente dispuesta a lanzarnos piedra, pero hay que pasar por el medio de ellos, no hay que lanzarse por el barranco. Hay que pasar por en medio de ellos en el nombre del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis.